Bienvenidos a Corrupción y Sociedad, el programa que pone el foco en el combate ciudadano contra la corrupción. Hoy en nuestro segundo episodio exploraremos el papel fundamental de los economistas en este desafío. Acompáñanos en esta travesía informativa. En este bloque descubriremos el rol de los economistas y cómo se han convertido en una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Con sus investigaciones y denuncias, han logrado desentrañar redes de corrupción y poner en jaque a varios poderosos. ¿Cuál es el impacto de la corrupción en la economía paraguaya? Me preguntan sobre la corrupción y les puedo decir que en el Paraguay la corrupción tiene un fuerte impacto negativo, obviamente, en las relaciones de mercado, en la economía, también en la política, obviamente, y en la calidad de lo que se puede llamar el capital social como institución dentro de la sociedad paraguaya. Yo llamo al Paraguay un mercado con capitalismo de secuaces, crony capitalism, donde la corrupción se manifiesta en forma de puertas giratorias, donde miembros o cuadros del sector público fácilmente pasan al sector privado y vuelven al sector público con inside information. Podemos ver también que eso trabaja muy de acuerdo con el primitivismo productivo, que es el modelo económico del Paraguay, que solamente extrae riquezas y únicamente o casi exclusivamente de la naturaleza, agricultura y la ganadería, y no de la inteligencia humana. Paraguay es tercero o cuarto en los rankings mundiales de corrupción y es cuarto en el mundo y segundo en Sudamérica en los mercados del crimen, que son muy dinámicos dentro de la economía paraguaya. Como dice Robert Klitgaard, si la corrupción fuera esta ecuación que él la desarrolló, más o menos sería monopolio del poder, más impunidad, menos transparencia. La primera forma o la clave de la corrupción paraguaya se revela en lo que yo puedo considerar que no hay democracia, no hay transparencia, no hay muchos jugadores en los mercados de la política y en los mercados económicos. Hay incumplimiento de lo que se llama el imperio de la ley y por eso el Paraguay, teniendo debilidad institucional en los mercados económicos y también en los mercados institucionales de la política, en el Estado, Paraguay está hace 10 años a un peldaño de llegar al grado de inversión, conforme varias, tanto Moody's, Standard & Poor's o lo que fuera, en términos de la nota país. No podemos alcanzar el grado de inversión debido a que tenemos esas dificultades. La corrupción afecta por muchas vías a la economía. En primer lugar, afecta a la competencia porque las empresas que no tienen capacidad de influir, de pagar coimas, de poner sus gerentes en el sector público, en lo que se llama puertas giratorias, de pagar o hacer lobby en el Parlamento para conseguir normas o dentro del Poder Ejecutivo, terminan no pudiendo competir con esa competencia desleal que tienen las empresas o los sectores o las corporaciones de mayor poder económico. Bueno, antes que nada creo importante mencionar qué es la corrupción. La corrupción para entender tenemos que partir desde su definición. La misma implica el abuso de poder de algún funcionario o el abuso de una posición para un beneficio particular. Entiéndase como alguien que va a expedir un certificado y que las normativas le expiden, pero le dan esa función, le confieren esa confianza para su beneficio, para su bolsillo, termina pidiendo algún tipo de comisión o algún tipo de cobro por ese servicio que no necesariamente esté estipulado en las normativas. Y eso, por supuesto, termina afectando, ¿verdad? Porque además de ser un costo más, asusta. Porque si en un proceso, dado el ejemplo que poníamos de una simple expedición de un certificado, te vienen a pedir un costo adicional, ¿qué pasará en cuestiones donde se tengan que decidir algunas cuestiones más puntuales? ¿Cómo afecta la corrupción a las inversiones y al crecimiento económico? El business valuation de las empresas paraguayas sufre, porque uno sabe que cuando hay menos corrupción y uno llega al grado de inversión, si uno va a valorizar una empresa por el método, por el triple método, pero vayamos al más usado o a uno de los más usados, que es el valor actualizado neto de un flujo de caja futuro de empresas, si uno tiene una tasa menor, uno tiene un valor mayor. Entonces los
paraguayos y los empresarios paraguayos deberían entender que es un pésimo negocio la corrupción, desde la perspectiva inclusive de la ambición humana, no solamente para ir al cielo. Por otro lado, podemos decir que, por ejemplo, Uruguay, que sí tiene grado de inversión, tiene 10 veces más atracción de inversión externa directa, 3.000 millones de dólares año versus 300 millones de dólares que atrae el Paraguay. Entonces, 10 veces es la relación. Afecta de manera directa las inversiones porque, primero, un país que es corrupto desincentiva la llegada de inversiones productivas. Pueden llegar inversiones, pero a veces son también inversiones e inversionistas que lo que buscan es renta, que se acomodan a la corrupción y por lo tanto tienen muy bajo impacto en la producción, en la productividad, en la innovación, en la competitividad. Y eso, por supuesto, afecta al crecimiento económico. Si nosotros queremos conseguir que la economía crezca, necesitamos mayor productividad. Los motores tradicionales del crecimiento están estancados, la frontera agrícola ya llegó a su límite, por lo tanto tenemos que apostar a aumentar la productividad y la competitividad. Y si no conseguimos eso a través de empresas innovadoras, va a ser muy difícil que consigamos de otra manera. Y esas empresas innovadoras se van o eligen países más serios que Paraguay. El inversionista al momento de decidir toma una decisión hoy pensando en lo que va a suceder en los próximos 20, 30 o incluso más años. Y entonces uno comienza a hacerse muchas preguntas en ese sentido cuando aparecen cuestiones como estas. Porque dentro de ese proceso de instalación de empresas, si te comienzan a pedir alguna que otra colaboración de tipo económica que no existía, que no estaba normado, que los papeles decían que eso no te iban a pedir, ¿qué más me pueden pedir en el futuro? Entonces uno diría, ok, puede que sean montos menores o pueden que sean porcentajes no muy significativos. El tema es que cuando hablamos de 1% de inversiones que son de 50, de 100 o de 200 millones de dólares, 1% es algo que es sumamente significativo. Entonces, esas decisiones pueden verse retrasadas o incluso no aplicadas por el simple hecho de que algún funcionario que abusa de su posición, pensando en un beneficio particular, decide autoimponer un pequeño porcentaje dentro de la expedición de un certificado, dentro de la expedición de un permiso. ¿Qué sectores económicos son los más afectados por la corrupción? Son todos los sectores de la economía paraguaya. El sector primario, que es el 11 o el 12% del Producto Interno Bruto. El sector terciario, como la banca paraguaya. Los grandes bancos se han ido del Paraguay. Y hoy los bancos, los seguros, sin embargo, son el 49% del sector servicios, los fletes, etcétera, en la economía paraguaya. No podemos traer inteligencia artificial, por ejemplo, porque la inteligencia artificial, no podemos hablar con Sam Altman de OpenAI y decirle, vení acá en Paraguay, tenemos muchísima energía, sobra energía hoy en este momento. Solo en la Itaipú tenemos suficiente energía, pero no tenemos ética. Por ejemplo, la number one del FMI dice que fundamental para desarrollar la inteligencia artificial y que el Paraguay entre en la economía del conocimiento es mucha energía. Si es renovable, mejor. Tenemos cualquier cantidad, Itaipú, Yacenetá, pero no tenemos ética, porque no podés traer acá un headquarter o una usina, si podemos llamar así, de inteligencia artificial. Yo creo que no hay sectores no afectados, porque la producción se da en cadenas. No hay sectores en particular, todos los sectores, desde los pequeños y medianos empresarios como los grandes. El contrabando tiene impacto negativo en cualquier ámbito, inclusive en el consumidor, porque a veces el contrabando le beneficia al consumidor, pero otras veces el contrabando le perjudica al consumidor. Todos los sectores son afectados, no hay uno en particular que podamos decir que es el que más sufre. Mencionábamos que la inversión se ve sumamente resentida en algunos casos. Hay que mencionar que la corrupción no es algo que esté sola y únicamente en el país. En América Latina en general, lastimosamente, es un mal endémico, pero en nuestro caso en particular, nosotros necesitamos
que las inversiones se asienten en el país y que justamente dada nuestra matriz económica nosotros podamos ir diversificando nuestra economía como para poder realmente ser cada vez más resilientes, poder sostener el crecimiento que hemos venido mostrando en los últimos tiempos, que ese crecimiento realmente sea sustentable e inclusive y que vaya permeando eso que en la macro vemos y destacamos, vaya permeando hacia cada paraguayo, es importante. Y para eso necesitamos que tanto las inversiones nacionales como las inversiones extranjeras vengan, se radiquen y estén en el país, de todos los sectores, para ir diversificando a nuestra economía. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en perspectiva. Siga con nosotros. Y volvemos a Corrupción y Sociedad. En este siguiente bloque profundizaremos en la valiosa labor de los economistas y su incansable búsqueda por la justicia social. ¿Cuál es el papel del Estado en la regulación y fiscalización para prevenir la corrupción en el ámbito económico? El Estado coopera con la ausencia de reglas claras. No es una cuestión cultural solamente, una baja moral productiva personal de los paraguayos y una limitada ética colectiva, sino que el Estado incumple, sobre todo el poder judicial, porque no hay consecuencias en violar la ley. El cronicapitalismo en el Paraguay se manifiesta en que la principal actividad económica del Paraguay es la política. Es mucho más rentable la política. ¿Por qué? Porque genera reglas y vende su incumplimiento al sector privado que lo compra gustoso. Y así es como se descompone todo, y así es como el crony capitalism está haciendo que los paraguayos mantengan niveles de pobreza de, por ejemplo, 26%, ahora creo que bajó al 22%, pero eso no mueve la aguja. Por otro lado, nosotros tenemos 1,5 millones de paraguayos en situación de desnutrición, somos 6,2 millones de paraguayos, y tenemos 400.000 paraguayos con hambre, que es desnutrición grave según la FAO. Es decir, tenemos problemas en el sector privado, tenemos problemas en el sector público, tenemos problemas de atracción de inversiones y tenemos problemas de hambre. Y quien tiene hambre, como dice Betiño, el sociólogo brasilero, tiene prisa. El Estado es fundamental. En primer lugar, el Parlamento, el Poder Legislativo, porque tiene que hacer normas capaces de ser cumplidas. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene gran parte del vínculo y de los mecanismos para limitar la corrupción, y de hecho como es el que provee servicios y el que tiene las mayores contrataciones públicas, también es el más vulnerable a la corrupción. Y el Poder Judicial también, porque tiene que penalizar la corrupción. La impunidad es la peor señal que se puede dar en una sociedad, porque además la impunidad se da en un contexto de desigualdad. No todos pueden quedar impunes. Quedan impunes los que tienen capacidad para afectar
las decisiones de los jueces o del sistema judicial, porque quien no tiene esas condiciones, no tiene poder económico o poder político, ese sí es castigado. Desde su perspectiva como activista, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida democrática de una sociedad? Estaba la otra vez escuchando una entrevista que se le hace al fiscal general del Estado en Paraguay. Y dice, bueno, solo el 70% o 7 de cada 10 casos yo voy a poder involucrarme y voy a poder investigar, porque no tengo recursos. Yo creo que tampoco tiene mucha voluntad, porque el capitalismo de secuaces, que es el que maneja hoy el Paraguay, desde un grupo económico que ha cooptado a un partido político. Hay un grupo económico que se ha disfrazado de partido político clandestino y ha cooptado el poder en el Estado. Y ese grupo económico es con fines de lucro. Entonces yo puedo decir que es muy difícil que haya consecuencias cuando uno viola el imperio de la ley. Y como no hay consecuencias, como es bajo el castigo, y la probabilidad de que haya castigo también es baja, acabamos de escuchar. Solo el 70% él no va a investigar, dice el fiscal general del Estado, y solo el 30% va a investigar por falta de recursos. Esa es la expresión del fiscal. Y también yo digo, y por falta de voluntad. Entonces yo creo que una de las alternativas es que la gente se involucre, que haya instancias de democracia participativa más directa, a través de canales como son los gremios empresariales, los gremios sociales, los tanques de pensamiento, la prensa, las redes sociales. Y solo a través de ese tipo de participación se puede cohibir que el capitalismo de secuaces pueda seguir de manera corrupta manejando este país de la manera de la que está manejando. La participación ciudadana es fundamental en la vida democrática. La democracia no es solamente votar, es un conjunto de valores, y entre esos valores está el de tener capacidad para incorporar en la agenda pública, a través de la participación, los temas que le importan a la ciudadanía. Y por otro lado, la auditoría social y la transparencia. Sin una ciudadanía activa que observe y que reciba la información que genera el sector público, no hay transparencia. El hecho de que el sector público ponga todo en las páginas web o publique todas las listas de lo que se quiera o las compras públicas no es suficiente. Tiene que haber una ciudadanía activa que reciba esa información, la procese y demande los cambios que sean necesarios. Finalmente también está el rol de la participación a través de la auditoría social, es decir, de las evaluaciones, del monitoreo de las políticas públicas y si esas políticas se están desarrollando o implementando de manera adecuada. Finalmente somos dueños de la cosa pública y ahí tenemos que realmente empezar a sentirnos que este país es nuestro, que este país hoy está en un momento histórico donde estamos creciendo, donde tenemos una población joven, donde las oportunidades se están presentando y donde mucha gente ha comenzado a ver al país como una opción de residir y como una opción de invertir. Lastimosamente hay algunos inhibidores que hacen que finalmente muchos de estos que vinieron por algún interés en el país terminen radicándose en otro. Y es ahí donde tenemos que trabajar en estos inhibidores. Uno de esos inhibidores, sin lugar a duda, ha sido la corrupción. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón
que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encende la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva. Siga con nosotros. En este bloque descubriremos el rol de los economistas y cómo se han convertido en una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Con sus investigaciones y denuncias han logrado desentrañar redes de corrupción y poner en jaque a varios poderosos. En su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los ciudadanos al intentar involucrarse activamente en su comunidad y cómo se pueden convertir esos desafíos en oportunidades? Los principales desafíos y los costos, podría también yo decir como economista, que enfrenta la gente son dos. En primer lugar, que uno es cultural y otro es consecuencias. Vamos a lo cultural. El Paraguay es un país donde, según Latino Barómetro, 9 de cada 10 paraguayos no confía en otro paraguayo. Un bajo índice de capital social. En segundo lugar, el 95% de los paraguayos no confían en el príncipe, no confían en el Estado, no confían en el Ejecutivo, no confían en el Legislativo y no confían en el Judicial. Eso es en cuanto a creencias que están arraigadas en la cosmovisión paraguaya. Por otro lado, el que comienza a participar o comienza a presentar ante la Fiscalía denuncias concretas ante violaciones, como no hay imperio de la ley, entonces nosotros tenemos lo que se llama, puede haber una reacción de quienes son denunciados, donde la persona finalmente es denunciada, puede haber una reacción contraria. Y como no hay imperio de la ley, los costos son muy altos. Hay bastantes casos alrededor de eso. Yo creo que el primer desafío es reconocer que las personas tienen derechos. Si la ciudadanía no asume que tiene el derecho a tener una salud de calidad, una educación de calidad, un transporte público de calidad, va a ser difícil que la participación ciudadana se traduzca en cambios estructurales desde el Estado. Y en segundo lugar, crear los mecanismos para esa participación. Como dije antes, no solamente el voto, sino mecanismos que permanentemente estén interpelando a las autoridades hacia dónde debería direccionarse o cómo hacer para reducir los niveles de desigualdad en la política pública y, por supuesto, de la corrupción. Hoy el gran desafío que tenemos es el acceso a toda la información. El país ha avanzado en materia de información pública. Hoy conocemos mucho de los procesos en los cuales están involucrados los estamentos públicos. Hoy tenemos acceso a las recaudaciones, tenemos acceso a los gastos, pero muchos de aquellos que somos todavía un poco más curiosos, no queremos solo los datos agregados y también queremos los datos abiertos. Cuando digo los datos abiertos, que sean datos descargables, datos que puedan ser procesados y que por sobre todo puedan ser analizados para que veamos qué tan consistentes son esos datos. Hemos visto en los últimos tiempos que desagregando algunos datos agrupados se encuentran un montón de cuestiones que son actos de corrupción, que son actos de desvíos de fondo, que son actos de malversación, de utilización de recursos públicos. Por lo tanto, seguir instando a la transparencia y dentro de esa transparencia la rendición de cuentas es una buena práctica. Cuando la ciudadanía encuentra algunas cuestiones que podrían ser, que se tomen como lecciones aprendidas, pueden generar recomendaciones que terminen impactando en la toma de decisiones públicas. ¿Qué papel juega la educación cívica en el fomento de una ciudadanía activa y responsable y qué estrategias considera efectivas para promoverlas? Y yo creo que la educación cívica es fundamental.
es justamente eso que permite el conocimiento de los derechos, el ejercicio de esos derechos y la demanda al Estado permanente, y además, por supuesto, a la hora del voto. Sin una ciudadanía que delibere, que evalúe y que juzgue la acción de los políticos y de los funcionarios públicos, no va a haber cambio. Los políticos y el servicio civil actúa en función de las demandas, y si la ciudadanía no demanda, difícilmente cambia. La educación cívica es un papel fundamental, porque la educación cívica nos hace conocer los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Hoy las normativas paraguayas nos dan el derecho de tener acceso a la información, de conocer qué están haciendo nuestras autoridades, de poder pedirle nosotros estos datos que estuvimos hablando. Nosotros le podemos pedir hoy. Es importante que conozcamos cuáles son los mecanismos y las formas en que podemos acceder a esto, y la necesidad de que ellos nos den respuesta. Pero por otro lado también es importante conocer las obligaciones que nosotros tenemos, que cuando abrimos una empresa tenemos que sacar el documento que nos permita estar registrado ante la autoridad tributaria, tener el RUC, que si estamos a modo de ejemplo, que si estamos en el rubro gastronómico, necesariamente tenemos que ir al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, tenemos que ir al INAN y tener el permiso que ellos piden. ¿Qué más es obligación del ciudadano? Aparte de ser un derecho de conocer, también es una obligación de parte de nosotros como ciudadanos el tener idea de esos certificados y qué costos están teniendo. O sea, nosotros tenemos que ir preparados a esos lugares. Entonces, cuando nos enfrentamos a un funcionario y nos termina pidiendo unos guaraníes más o muchos guaraníes más por encima de ese costo que es público, tenemos que hacer ahí uso de nuestros derechos. Entonces, cuando hablamos de educación cívica, creo que no es solamente una cuestión de meter una malla curricular en el colegio, sino de seguir participando activamente en esto y ir conociendo todos los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Finalmente, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones de activistas que desean involucrarse en la promoción de principios cívicos y democráticos? Yo le podría decir a los jóvenes o a los activistas sociales, a los activistas políticos, a los activistas de la libertad económica, ahora que mi ley está de moda, hay que predicar el mercado. Y hay que predicar. Marta Nussbaum escribió un libro que se llama La monarquía del miedo. Y bueno, como vasallos de esta monarquía, tenemos que hacer una especie de revolución francesa, sin cortarle la cabeza a nadie, por medios pacíficos. Y que son las redes sociales, son medios pacíficos. Y la denuncia impacta, porque las creencias tienen consecuencias, como dice el teorema de Thomas, ¿no? Inclusive sin importar su verdad, pero en este caso es con la verdad. Porque la verdad es que la transparencia disminuye la corrupción. Por eso en la ecuación de Kleitgar está con signo negativo. A mayor transparencia, menor corrupción. Y si con eso también le hacemos pasar vergüenza al Poder Judicial, entonces la impunidad también puede disminuir, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que atomizar el poder de los jugadores, tanto en el bipartidismo en el Paraguay, y también tenemos que atomizar el poder de mercado que tengan tanto compradores, pero sobre todo vendedores. Pero si no nos involucramos y no le hacemos caso a Marta Nussbaum, que dice, no tengan miedo, ese es su eslogan, si seguimos teniendo miedo, la corrupción va a tener una vida dinámica y saludable. Y si no tenemos miedo, la corrupción va a por lo menos disminuir en grados, no sé en cuánto. Y a eso debemos jugarnos. Al final de cuentas, es muy importante poder hacer algo que sea más grande que nosotros mismos, algo que supere a nuestra propia existencia. Es muy bueno tener un propósito de vida, una misión por la cual nosotros no tengamos miedo, porque eso puede después quedarse, y le digo a los jóvenes, en tu lápida. Tu propósito de vida son tus valores, tu historia de vida y tus talentos. Los tres
conforman tu propósito de vida. ¿Y qué es tu propósito de vida? Aquello que va a estar escrito en tu lápida cuando ya no estés sobre la tierra. Muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de otro episodio de Corrupción y Sociedad. Les esperamos en la siguiente edición. Y recuerde que el combate contra la corrupción es responsabilidad de todos. Unite a la lucha y sé parte del cambio. Hasta la próxima.